Amigos, muy buen día. Estamos aquí con Juan Carlos García Viejo, asesor financiero, analista, economista y pues alguien que está siguiendo muy de cerca lo que pasa en los mercados y nos interesa siempre mucho su opinión. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y Mm, pues estamos a una semana de las elecciones en Estados Unidos. Parece que Biden se perfila como el ganador. Por ahí el presidente actual pues todavía no reconoce bien el triunfo. ¿Qué nos puedes comentar, Juan Carlos, de la coyuntura actual? ¿Dónde estamos y cómo crees que se mueva toda esta dinámica en relación a los temas fuertes en Estados Unidos, ¿no? El paquete de ayuda, el presupuesto, qué va a pasar en las bolsas. ¿Cuál es tu opinión general? Hola Armando, mucho gusto, gracias por invitarme a platicar nuevamente. Pues bueno, ya tiene casi 8 meses que nos juntamos a platicar la primera vez sobre la pandemia. De hecho, ya estábamos en casa y pues bueno, aquí seguimos. Un poquito el tema de esta elección ha sido la controversia de Trump, que si deja, que si no deja que todo el proceso siga normalmente. De hecho, hoy el secretario de Estado incluso dijo que no iba a hacer una transición con Biden, sino con Trump para su siguiente término. Sin embargo, yo creo que eso no se va a dar. Eh, Definitivamente Joe Biden va a ser el presidente número 46 de Estados Unidos y en este sentido, pues bueno, el Senado todavía puede caer en manos de los demócratas. Sin embargo, eso todavía no es una realidad. Entonces, a mí me gustaría darte un poquito el ejemplo de lo que puede pasar y básicamente cuáles son las políticas que pueda adoptar Biden, ya sea con un Congreso demócrata o con un Congreso dividido. Y bueno, a mí me gustaría empezar justamente con el Congreso demócrata. En este sentido, el plan ideal sería poder dar un mayor estímulo fiscal y eso también tomaría en cuenta la parte de infraestructura, eso es en lo que estaría enfocado. Sin embargo, si nos remontamos a lo que pasó con Obama, cuando Joe Biden fue vicepresidente, nos dimos cuenta que no hubo un estímulo tan agresivo en materia fiscal. Entonces, me cuesta un poco de trabajo pensar, al igual que todo el mercado está pensando, que los demócratas quieren realmente un paquete demasiado amplio en materia fiscal, en materia de gasto. Otro tema bien importante es la parte de la globalización. Creo que a partir del Brexit y a partir de la victoria de Trump, tuvimos una desglobalización, la cual creo que se puede empezar a revertir nuevamente. Creo que Estados Unidos va a volver a tomar, digamos, la importancia que tuvo toda la vida en el ámbito internacional. Y en este sentido, pues bueno, es bien importante cómo vamos a tener nuevamente la parte del comercio internacional y la especialización, que eso fue característico con el comercio con China. Toda la vida utilizaron su mano de obra más barata y eso también nos ha beneficiado a nosotros, me refiero a México. Otra parte bien importante es el incremento en impuestos que podría incidir, digamos, con un Congreso demócrata. El tema es que se ve difícil porque todavía no sabemos si va a haber un Congreso demócrata o no. Este incremento en impuestos sería para empresas y para las personas físicas de mayores ingresos. Otra parte de lo que Biden intentaría implementar sería fortalecer el marco regulatorio. Y en este sentido, las principales regulaciones que quitó Trump fueron en el sector financiero y en el sector energético, lo cual creo yo que en cierto momento podríamos volverlas a tener. Y por último, un sistema de seguridad social un poquito más fuerte y más robusto del que tuvimos con Trump, porque el famoso Obamacare tuvo muchos recursos justamente con el gobierno de Obama y después Trump intentó quitarlo, esa era una de sus principales propuestas de campaña.
Sin embargo, nunca llegó a sustituirlo, solamente lo debilitó y le quitó recursos. Entonces, yo creo que en esta ocasión tendríamos un Obamacare bastante más fortalecido. Todo eso fue con un Congreso demócrata. Ahora, ¿cuál es la realidad y dónde estamos parados? Ahorita estamos parados en una carrera para tener el Senado demócrata o no. Y es que las elecciones en Georgia para tener eh, justamente a los senadores de ese estado, nos dimos cuenta de que ninguno de los dos candidatos, más bien de los 4 candidatos, ninguno obtuvo más del 50%. Entonces, por ley, lo que sucede ahí es que tiene que haber una segunda vuelta, la cual se llevaría a cabo en enero. Entonces, de aquí hasta enero, vamos a estar con la incertidumbre de si los demócratas van a tener 50 escaños en el Senado, al igual que los republicanos. Y cuando hay un empate, el vicepresidente es quien desempata justamente. Entonces ahí tendríamos, por así decirlo, un Senado demócrata, al igual que la Cámara de Representantes. Y entonces daría más probabilidad a todo lo que dijimos anteriormente. Sin embargo, ahorita como estamos parados, en mi opinión, no habría un ganador en específico. Y esto es lo más importante de todo. Las acciones de tecnología han sido las principales ganadoras en los últimos años y yo pienso que esto se va a mantener solamente por el hecho de la pandemia. O sea, si tenemos una presidencia de un país, perdón, una presidencia de un partido y tenemos el Congreso dividido, entonces es un status quo. Y ese status quo lo que nos da es que vamos a seguir igualito que como estábamos. Entonces, las acciones de tecnología siguen siendo las reinas por todo el tema del COVID. Creo que eso ya llegó para quedarse. El comercio electrónico y todas esas cosas llegaron para quedarse. Entonces, eso es una parte. Y pues bueno, la otra es la de energías limpias. Sin embargo, eso todavía está en el aire porque no sabemos bien cómo va a quedar la regulación en ese sentido. Las financieras han estado bastante rezagadas y pueden tener un rebote. Y la parte de farma y de salud también puede tener un rebote. Sin embargo, ahí lo que veo es que va a estar muy volátil dependiendo de cómo quede conformado el Congreso, porque no sabemos si se le va a poder asignar más recursos o no al tema del Obamacare. Y por último, lo que hay que revisar también es la parte de acciones, ya sea de valor o las growth, que justamente las de tecnología son las que se piensa que son growth. Y en los últimos días hemos tenido una rotación, es decir, que la gente se sale de acciones tecnológicas y que se mete a acciones de valor. Yo creo que eso no va a ser una tendencia que dure. Creo que las de tecnología van a seguir avanzando más que las de growth. Y también hay que ver la parte del tamaño. Por ejemplo, cuando las small caps se quedan rezagadas, a lo mejor y lo que los manejadores de recursos deben de hacer es justamente ver cuál es el sector más rezagado. Si las small caps o las large caps, dependiendo, ¿no? Y pues creo que ese va a ser el escenario, que ahorita vamos a tener un crecimiento menor que el que teníamos antes. Digo, ahorita estos 2 años, me refiero a 2020 y 2021, van a ser años atípicos en términos de cifras económicas. Este año, obviamente, por el COVID y el próximo porque es un rebote, entonces la base de comparación es muy baja. Pero, digamos, quitando estos 2 años, vamos a tener un menor crecimiento como el que vimos con Obama, pero un crecimiento más constante, más consistente. Y en ese sentido, lo que habría que hacer es, pues, como todo se mantiene, lo único que hay que hacer es revisar cuál es el más rezagado y buscar que ese sector suba. No, sin lugar a dudas interesante, ¿no, Juan Carlos? Y para mí es un momento que yo creo que debería de invitar a la reflexión al Partido Republicano en Estados Unidos, porque estaba leyendo el otro día que en los últimos 30 años no han ganado nunca el voto popular
ya tuvieron dos presidentes que fueron presidentes aún perdiendo el voto popular. Y algo está pasando como que se están desconectando de la base del americano común, ¿no? Y que eso creo que los demócratas lo han podido capturar en las últimas elecciones. También creo que fue claro que el lunes posterior al anuncio de que Biden era pues ya prácticamente el ganador, un rally impresionante, ¿no? No nada más de tecnológicas, sino en todos los sectores. Entonces parece que ahí hubo una recepción de esa noticia con mucho optimismo. Pero, ¿y tú qué crees que sea mejor para México en términos de un Senado republicano, un Congreso demócrata y seguir un poco en la misma dinámica de un gridlock en el que pues, tampoco van a poder hacer muchos cambios los demócratas? O mejor, mucho más poder para los demócratas para que realmente hayan cambios pues más visibles en los próximos 2 o 3 años. No sé para México qué pudiera ser lo mejor. Te voy a decir mi opinión. Yo creo que México se benefició muchísimo bueno, en la primera parte del gobierno de Trump no se benefició. Definitivamente nos presionó muchísimo, tanto para que se nos fueran inversiones, como para que el tipo de cambio se depreciara, para muchas cosas. Pero la segunda mitad del gobierno de Donald Trump, México fue el más beneficiado en términos de comercio internacional. De hecho, nos volvimos el principal socio comercial de Estados Unidos, rebasando a China. Entonces, yo pienso que un gridlock sería mejor porque mantendría las mismas condiciones para México. Incluso lo que me preocuparía si tuviéramos un Congreso totalmente demócrata es que pudieran intentar renegociar algo del Tratado de Libre Comercio que recientemente se aprobó. Entonces, por eso mismo creo que el gridlock es lo mejor que le podría pasar a México. Yo creo que el déficit comercial que tiene Estados Unidos, que cada vez se ha acrecentado más y que incluso Trump no logró achicar, creo que se va a volver a expandir, sin duda, va a ser más deficitario, pero creo que eso es bueno. O sea, eso es una teoría económica muy antigua y creo que la especialización es lo mejor para el mundo, porque al final eso genera bienestar, porque genera productos un poquito más asequibles para toda la población. No es lo mismo que se ensamble algo en California a que se ensamble o se fabrique todo en China. Entonces, o en México, ¿no? Que en México ya es hasta más barata la mano de obra. Entonces, en mi opinión, México saldría ganador si el Congreso queda dividido y todo funciona como hasta ahora. Sí, bueno, y para cerrar, sería interesante ver si esto, es la elección de Biden se traduce al final en una especie de referéndum pro globalización o antiglobalización, ¿no? Lo que decías, este movimiento que en los últimos 3, 4 años hemos visto en contra de la globalización, rarísimo porque es contrario a lo que hemos visto en los últimos 30 años, ¿no? Pero que estaba cobrando fuerza en Europa, en algunos lugares, y ahorita pues pareciera ser que pierde una carta muy fuerte, que es quizás su principal promotor con Donald Trump, este modelo más nacionalista, más autoritario, más centralista. ¿Crees que es un referéndum o es definitivamente muy temprano para saber? No, yo creo que sí, tienes toda la razón. El mundo, no te voy a decir que todo lo que estamos viviendo es a causa del populismo, porque no, es a causa del COVID, definitivamente. Pero creo que las políticas populistas no tuvieron éxito ni en el Reino Unido. Bueno, o sea, Boris Johnson ya llegó después de que llegara todo el tema del Brexit, pero es un hecho que lo del Brexit, si lo volvieran a votar hoy en día, definitivamente la gente votaría por quedarse en la Unión Europea. En Estados Unidos tuvimos un voto popular de 77 millones contra 71 millones a favor de Biden. Entonces, yo creo que no es muy temprano. Yo creo que igual en México tenemos un escenario similar. Obviamente, y eso lo pensaba hoy en la mañana, López Obrador ganó con casi el 50% de la preferencia electoral,
¿Cómo estaría hoy en día si hubiera una nueva votación? El tema es que aquí no tenemos dos partidos, tenemos tres o cuatro o cinco. Entonces, eso divide un poco eh, la posibilidad de que hubiera un regreso de políticas más de centro o de derecha. Pero de cualquier forma, si hubiera un bloque de esos partidos de centro o derecha, creo que todavía en México no ha permeado eso. Todavía faltarían unos años. Pero bueno, va a llegar justo a tiempo para la siguiente elección presidencial o incluso para las elecciones de medio término del próximo año. Exacto, perfecto, Juan Carlos. Pues siempre un placer platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por tus puntos de vista y seguiremos en contacto para que nos compartas tus insights, que siempre son muy interesantes. Muchas gracias, Armando. Un placer como siempre. Gracias.